Hagámonos una pregunta curiosa. ¿La iglesia tiene una misión o la misión tiene una iglesia? Casi siempre hemos creído que la iglesia tiene una misión. Y en realidad no está equivocado al así decirlo, porque la iglesia tiene la misión de anunciar el Evangelio. Pero si somos estrictos con el texto bíblico, vemos que al inicio fue al revés. Es decir, hay unos personajes que reciben una misión de predicar el Evangelio, y cuando esa misión se va extendiendo, se va alargando, ahí se va constituyendo una iglesia. Me explico, con 3 textos bíblicos. El primero es Mateo 16:13. Le dice Jesús a Pedro: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. No mis iglesias, mi iglesia. Primera característica de la iglesia: apostólica, sobre la roca de los apóstoles, en concreto Pedro, el primero. Segundo, Marcos 16:15, le dice Jesús a los discípulos: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Segunda característica, universal, lo que en griego se dice católico. Apostólica y católica, universal. Luego, pues, ¿por qué se dice que la iglesia es romana? Porque el mismo Cristo dijo: sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Dónde murió Pedro? Murió en Roma. Allá fue crucificado cabeza abajo. Entonces ahí se constituye, sobre esa roca donde murió Pedro, se constituye la iglesia de Cristo. Si se fijan entonces, apostólica, católica y romana. La primera lectura de este día, Hechos 12, 24, y luego el capítulo 13 hasta el 5, nos cuenta también cómo esa iglesia se fue constituyendo y alargando. Dice el inicio de Hechos 12, 24, que la palabra de Dios cundía y se propagaba, y nos cuenta también quiénes fueron los primeros misioneros: Bernabé y Saulo, que se iba extendiendo esta iglesia, Antioquía, Jerusalén. Pues bien, dice también que en la iglesia de Antioquía había profetas, maestros, etc. Ahí ustedes pueden leer la primera lectura de este día. Y luego al final dice que volvieron a ayunar y a orar, les impusieron las manos y les despidieron. Es decir, los discípulos reciben esta misión de anunciar el Evangelio. Y así se va constituyendo la iglesia. Fíjense bien, dice que les impusieron las manos y les despidieron. ¿Quiénes? Los discípulos. La iglesia entonces se constituye y envía nuevos misioneros. Es decir, que la misión entonces la organiza la iglesia. Iglesia constituida sobre los apóstoles, con característica universal, y sobre el fundamento, la roca que es Pedro. ¿Dónde murió Pedro? En Roma. Esa es la iglesia católica. Esa es entonces la misión que recibe la iglesia, de propagar el Evangelio. Y así poco a poco entonces se va constituyendo iglesia. Como ayer reflexionábamos, en Antioquía es la primera vez que le llaman cristianos. Cristianos católicos. Católicos ya luego es San Ignacio de Antioquía el que va a utilizar por primera vez este término. Pero qué bonito es entonces reflexionar sobre la palabra de Dios, ir viendo, sin sacar el texto de su contexto, cómo la iglesia recibe esta misión y se va configurando la comunidad, se va configurando. Luego estos discípulos van delegando a otros. Ahí nace el término episcopos, obispo, el que vela, el que ve por encima de la comunidad. Pidamos siempre por la iglesia, esta iglesia que tiene esta gran misión de anunciar el Evangelio. Y qué orgullo pues es ser misioneros, es ser heraldos de esa misión que nos dejó Jesús, de ese encargo, llevar a todos el Evangelio. Que el Señor te bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengas un excelente día. Soy el Padre Sam.